Bueno, primero que nada quiero agradecer al pastor Ezequiel Salazar por permitirme venir y predicar, usar su púlpito. Siempre es una bendición y cada vez que vengo recibo mucho más de lo que doy. Yo sé que siempre es así en estas conferencias. Ya lo que escuchamos ha sido una tremenda bendición, ¿verdad? Y más que lo que escuchamos, lo que olemos, porque esos vistecitos ya desde hace un rato están despertando el apetito feroz en uno. Pero bueno, gracias hermanos que han predicado, gracias Pastor Salazar por estas conferencias. Yo sé que mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho dinero se gasta, se invierte, se toma para llevar a cabo estas conferencias, y el Pastor Salazar año tras año teniéndolas aquí, gracias a Dios. Yo les mencionaba a los hermanos ahí en nuestra iglesia, hablando de las conferencias que tendremos próximamente ahí en nuestra iglesia en el mes de agosto, y yo sé que no es diferente aquí. ¿Cuántas y cuántas personas han sido bendecidas por causa de conferencias como estas? Porque yo estoy seguro que al Pastor Salazar le ocurre lo mismo que a su servidor. Voy a predicar a algún lugar y me dicen: pastor, yo fui llamado ahí en su conferencia. Pastor, yo fui salvo allí en la conferencia. Pastor, yo tenía problemas en mi matrimonio y allí en la conferencia el Señor nos habló. Y qué bendición. Eso es exactamente de lo que se tratan las conferencias. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que dice: nada más quieren tener números. Bueno, sí queremos. Sí queremos. Porque entre más gente viene, más fácil hacemos la tarea que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Es predicar el Evangelio a toda criatura. Este planeta tiene más de 7,000 millones de habitantes. 7,500 millones de habitantes. ¿Ya ha escuchado todo el mundo el Evangelio? No. Entonces sí necesitamos conferencias como estas. Gracias, Pastor Salazar. Gracias. Y hay que registrarse. Hay que registrarse. Yo lo digo por mí, yo no me he registrado todavía, ¿verdad? Y yo veo a algunos aquí que no se han registrado todavía porque no tienen su gafete. Así es que vayan, regístrense y ya van a tener su gafete y su conciencia limpia también. Digo, porque si no, ¿cómo la van a tener limpia? La van a tener toda cochambrosa, sucia. Miren cuántos veo sin gafete, ¿verdad? Igual que su servidor. Bueno, por eso lo estoy diciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Lucas capítulo 2. ¿Sí puedo usar esto? Muy bien. Lucas capítulo 2. Si le suben un poquito más, hermanos, si pueden. No tengan miedo. Yo sé que algunos se espantan cuando escuchan la voz de un hombre. Digo, así me pasa normalmente cuando voy a predicar a algunos lugares. Le bajan, se espantan. Bueno, yo sé que aquí no. Lucas capítulo 2, versículo 49. Versículo 49, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Voy a leerlo otra vez. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por todo lo que hemos recibido. Tú nos has hablado, Señor. Gracias porque lo has hecho. Ahora te pido, Señor, que uses a este hombre
inútil para comunicar el mensaje que tú quieres que sea comunicado. Nos has hablado y yo estoy seguro que ya tu Santo Espíritu ha trabajado en nuestro corazón y nos ha movido a tomar decisiones. Ahora te pido, Señor, que en verdad este mensaje seas tú el que lo comuniques, lo hables, lo prediques. Que este hombre nada más sea un instrumento útil, limpio en tus manos para comunicar a tu pueblo lo que quieres que sea comunicado. Gracias, Señor. Gracias por todo el trabajo de esta iglesia, de su pastor, de su familia, para llevar a cabo estas conferencias. Bendícenos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. En este pasaje la Biblia nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, él era un jovencito. Dice el versículo número 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y sigue ahí el relato bíblico. Dice la Biblia que habían ya regresado sus padres, los padres de Jesús, María y José, José y María, y se dieron cuenta de que el niño Jesús no venía con ellos, el jovencito, el adolescente. Regresaron, dice el versículo número 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y puede imaginarse la mente y la expresión y los pensamientos que había en los doctores de la ley, que un jovencito de 12 años le estuviera haciendo preguntas a cada uno de ellos, y luego no solamente preguntándoles, también él respondiéndoles. Dice la Biblia que estaban asombrados, definitivamente, y yo creo que si un jovencito de 12 años viene y me empieza a hacer preguntas profundas de la palabra de Dios, cosas que a lo mejor ni yo había pensado, me va a sorprender. Eso es evidente. Dice la Biblia que estaban sorprendidos. Versículo número 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué tremendo si pudiéramos tener unos cuantos muchachos de esta edad actuando de esta manera. A veces ni los viejos actúan de esa manera, ¿verdad? Ya tienen años en el Evangelio y no conocen ni el ABC de la Biblia, no conocen las cosas elementales de la palabra de Dios. Eso es de sorprender en Jesús. Y hermanos, les recuerdo la razón de por qué él estaba preguntando, él estaba indagando, él estaba averiguando, es porque él quería conocer de la palabra de Dios. Él en su humanidad necesitaba conocer la palabra de Dios. Si él fuera Dios, ¿para qué estaba preguntando? ¿Para qué estaba estudiando? ¿Para qué estaba averiguando lo que está relatándonos aquí la palabra de Dios? Él en su humanidad necesitaba aprender, exactamente igual que usted y que yo. Dice el versículo número 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y cómo no, un padre, una madre que extravía a su hijo, que pierde a su hijo, su hija, ¿cómo no va a estar angustiado? ¿Dónde está? Y preguntando y tratando de saber dónde se encuentra su hijo, su hija, y no encontrarlo, por supuesto que se va a angustiar. Y ese es el caso de José y María. Pero lo que yo quiero que notemos otra vez es el versículo número 49. Dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Sigue diciendo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y quiero que piense en esa frase, la última frase de este versículo: en los negocios de mi padre. Fíjese esas dos
palabras, o 3 palabras. Me es necesario estar. Me es necesario estar. Esta frase me habla a mí de prioridades. Jesús tenía prioridades. Y eso lo vemos desde esta temprana edad. Él estaba perfectamente bien ubicado en cuanto a lo que debería de ocupar el primer lugar en su vida. Y yo quiero que estudiemos rápidamente en esta noche acerca de 3 prioridades que tenía Jesús en su vida. La Biblia nos dice que tenía varias y podemos estudiar profundamente en la Biblia, en los evangelios, acerca de cuáles eran las prioridades de Jesús. Y hermano, le convendría estudiar, porque yo me doy cuenta que en la vida de muchos cristianos hay prioridades, pero no son las prioridades que deberían de existir. Y si estamos siguiendo, como escuchábamos hace un momento en las predicaciones, a Jesús, y deberíamos de seguir a Jesús, decía nuestro hermano Jeff, somos cristianos, porque se supone que estamos siguiendo a Cristo. A los discípulos se les llamó cristianos porque efectivamente veían a los discípulos que hablaban como Jesús, que pensaban como Jesús, que actuaban como Jesús, que vivían como Jesús. Por eso le pusieron ese apodo. En realidad era un apodo, el ser cristianos. Qué vergüenza que hoy en día se ha desvirtuado totalmente esa palabra. Pero se supone que nosotros, si estamos hablando en serio, conocemos un poquito de la palabra de Dios y efectivamente queremos ser como Cristo. Entonces tenemos que aprender de las prioridades que Él tenía, porque esas prioridades que Él tenía deberían de ser nuestras prioridades. Yo le aseguro que todos aquí tenemos prioridades, todos, absolutamente. Qué tragedia que para algunos cristianos su prioridad sea el dinero. Esa es su prioridad. Algunos no están aquí, no porque no pudieron haber venido, sino porque simple y sencillamente les ofrecieron allí en su trabajo, no, quédate horas extras. Ay, pues es que yo necesito dinero. ¿Necesita dinero? ¿Necesita dinero? Fíjese lo que necesitaba Jesús. Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Para él una prioridad era, en este caso, aquí en este relato que estamos leyendo en la Biblia, él necesitaba conocer este bendito libro. Él quería aprender de este bendito libro. Él quería empaparse de este bendito libro. Él necesitaba estudiarlo. Por eso es que a propósito él se quedó allí y estaba preguntándole a los doctores de la ley, infórmenme, díganme, enséñenme. Yo necesito aprender. Yo quiero saber. Dice allí en el versículo número 50, mas ellos no entendieron, José y María no entendieron las palabras que les habló, no entendían cómo este jovencito de 12 años me dice que necesita estar en los negocios de su padre. No lo entendieron José y María, y yo estoy seguro que los demás no lo entendían, y me temo que hay un montón de cristianos que no entienden esa necesidad que deberían de tener en su vida. No la entienden. Creen que las cosas de Dios son un juego. Creen que la Biblia nada más es un libro aburrido. Por eso vienen a la iglesia y lejos de poner atención, escuchar con toda su atención la palabra de Dios, algunos se duermen, ¿verdad? Y otros, peor todavía, salen, entran, están jugando ahí con su teléfono celular, su tableta, y yo no sé cuánta cosa están haciendo mientras la palabra de Dios se está predicando. No lo entendía José y María, a pesar de que sabían quién era Jesús. No nada más físicamente había nacido de María, y José sabía quién era porque el Señor se lo había revelado, pero ellos estaban conscientes. ¿Cuántos cristianos tenemos hoy en día exactamente igual? ¿Cuáles son sus prioridades?
Dígame a qué le dedica más tiempo y yo le voy a decir cuáles son sus prioridades. ¿A qué le dedica más tiempo? ¿Le dedica tiempo a este bendito libro? Usted sabe que debe de leer la Biblia, usted sabe que debe de estudiar la Biblia, pero mi pregunta es, ¿lo hace? ¿Lo hace? Yo le garantizo que más de la mitad de este grupo no ha leído de pasta a pasta este bendito libro. No lo ha leído. Y usted ya tiene años de ser cristiano. Años. No meses, porque si tuviera meses entendería. Años. Y no me diga que no se puede leer la Biblia. Mire, yo recuerdo a ese hermano, lo he mencionado en otras ocasiones, al hermano Pedro Torres, un hombre que se decía ateo. Llegué a su casa ganando almas, casa por casa. Toqué la puerta. Salió su esposa. Ella ya era cristiana. Yo le pregunté, ¿asiste usted a alguna iglesia? Me dijo, no. Le dije, ¿por qué? Usted ya es cristiana. Después de haberle hecho la pregunta. Ella me dijo, pues no he encontrado una buena iglesia aquí en Celaya. Ellos vinieron de otro lado. Me dijo, y ya fui a la suya. Y no me gustó. Me dio una cachetada con guante blanco. Le dije, ¿por qué no le gustó? Ella me dijo, porque sí es cierto que tiene mucha gente, pero ni una sola persona me saludó. Yo dije, ya sé de qué voy a predicar el domingo. Conviene salir a ganar almas. Conviene. Yo le dije, le prometo que si usted va otra vez, alguien le va a saludar. Porque yo sabía lo que iba a predicar y prediqué ese domingo. Le dije, usted es cristiana. ¿Qué de su esposo? No, él es ateo. Él no cree en la Biblia, él no cree en Dios. Él respeta mi religión, pero él me ha pedido que yo lo respete. Le dije, sí, hermana. Pero usted sabe que hay un infierno, sabe que hay un cielo. ¿Y cómo usted puede vivir todos los días sin orar? Y si usted no asiste a la iglesia, menos va a escuchar su esposo el evangelio. ¿Y qué de sus hijos? Y ahí empecé a insistirle. Le dije, ¿por qué no le dice a su esposo que me permita venir a hablar con él? Nada más que me dé la oportunidad de hablar con él. No estoy diciéndole que tiene que aceptar lo que yo le enseñe, lo que yo le diga. Nada más que me dé esa oportunidad. Ella me dijo, bueno, pues yo no sé si quiera. Le dije, pregúntele. Le dejé mi número de teléfono a la hermana, me fui. El martes siguiente me estaba llamando. Me dijo, pastor, dijo mi esposo que sí lo recibe. El sábado en la mañana, yo dije, qué bueno que es el sábado en la mañana, porque es el día que salgo a ganar almas. Si me hubiera dicho otro día, no voy. Así hacen algunos cristianos, ¿verdad? Efectivamente, el sábado en la mañana llegamos ahí con el señor Pedro. Muy amable el hombre, ingeniero mecánico, muy educado. Nos pasó. Nos sentamos allí en la sala. Me dijo, pastor, mi esposa me dijo que usted quería hablar conmigo. Le dije, sí, ¿cómo no? Aquí estoy, a sus órdenes. Le dije, mire, señor Pedro, no tiene que aceptar lo que yo digo. Nada más lo que yo quiero enseñarle es lo que la Biblia dice. Él me paró. Me dijo, yo no creo en ese libro. Yo no creo en la religión, yo no creo en la iglesia, yo no creo en Dios. Le dije, está bien, nada más déjeme explicarle lo que la Biblia dice. Piénselo y usted toma la decisión que quiera. Él me dijo, está bien. Le expliqué el plan de la salvación, estuvo atento el hombre. Terminé con el plan de la salvación, le dije, señor Pedro, ¿qué quiere hacer con Cristo? Él me dijo, ya le dije, pastor, yo no creo en esas cosas. Le escuché porque usted me lo pidió.
Mi esposa me lo pidió, pero no creo. Le dije, está bien, piénselo. Más adelante, si tengo oportunidad, le voy a visitar. Empezamos a orar y orar y orar. La hermana empezó a llegar a la iglesia, su esposa. Empezó a traer a sus hijos. Al poco tiempo, el señor Pedro traía a la hermana a la iglesia. La dejaba, se iba. Después regresaba por ella. Después se quedaba afuera escuchando la predicación. Ahí se quedaba en su carro. Y él estaba escuchando toda la predicación. Como 6 meses después, Pedro Torres entró a la iglesia. Se sentó en la parte de atrás de nuestra iglesia. Yo dije, qué bendición, Dios ha escuchado nuestras oraciones. Ese domingo, después de la predicación, Pedro pasó adelante a recibir a Cristo. Y qué cambio tan tremendo el Señor obró en la vida de Pedro Torres. Yo hablé con él después de que le explicó el plan de la salvación, el ganador de almas. Le dije, hermano, le felicito, qué bueno que vino a la iglesia, gracias a Dios. Él me dijo, pastor, yo estuve pensando en lo que usted me dijo aquel día y no pude estar tranquilo. Yo creo que el Señor estuvo trabajando en mi corazón. Gracias, pastor, por haber ido. Le dije, ahora, hermano Pedro, mire, me gustaría darle una serie de lecciones que normalmente le damos a los recién convertidos. Si usted me permite, yo voy a su casa, dígame el día, dígame la hora. Él me dijo, pastor, mire, yo trabajo desde bien temprano hasta bien tarde. No, la verdad es que todos los días de la semana estoy bien ocupado. Le dije, dígame el día y la hora y yo llego. Bueno, pastor, pues si usted quiere, mire, los martes después de las 9 de la noche. Si usted quiere, le espero en mi casa. Yo le dije, sin falta, ahí voy a estar. Cada martes, ahí estaba yo. Ese hombre, duré casi 3 meses en darle las lecciones. Son 10, normalmente es poco menos de, o digo, poquito más de 2 meses. Pero tardé con él más de 3 meses dándole las lecciones. En ese tiempo, Pedro Torres leyó la Biblia completamente. ¿Cómo sé que leyó la Biblia? A pesar de ser un hombre tan ocupado, porque cada vez que yo llegaba a darle una lección, él me tenía un montón de preguntas ahí. Pastor, ¿y por qué la Biblia dice esto? Pastor, ¿y entonces por qué la Iglesia Católica enseña esto? Pastor, preguntas que yo ni me había hecho. Ahí me tenía que poner a estudiar porque, ¿qué le voy a decir al hermano Pedro? Conviene ganar almas. Conviene ganar almas. Qué tremendo cambio se vio en el hermano Pedro Torres. Estaba predicando aquí precisamente con el pastor Salazar. Me llamaron el lunes, hace años de esto, y la secretaria me dijo, pastor, nada más le estoy llamando para avisarle que el hermano Pedro se mató en un accidente automovilístico. ¿Cómo me dolió? El hermano Pedro Torres, después de las clases, ayudó como maestro de escuela dominical. ¡Qué tremendo ganador de almas llegó a ser el hermano! Ayudó como ujier en la iglesia. Estaba bien metido en las cosas de Dios. Por eso me dolió cuando me dijo la secretaria que se había matado en un accidente automovilístico. Yo me quedé pensando y le dije al Señor, Señor, ¿por qué no te llevaste al hermanito aquel latoso, lengua larga, criticón, chismoso, venenoso? ¿Por qué te llevaste a este? Tan pocos hay de ese calibre y te lo llevas, Señor. ¿A poco no hemos orado así los pastores? ¿Cómo sufrimos cuando se muere uno de esos? Señor, te cambio ese por 10. Pero qué bendición, hermano. Yo he visto, y la palabra de Dios dice que el Señor transforma por medio de su palabra la vida de las personas.
Esa es la razón, hermano, de por qué usted y yo necesitamos la palabra de Dios. Si Jesús dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre, con cuánta más razón nosotros deberíamos de decir, yo tengo que empaparme de la Biblia, tengo que meterme en la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Salmo número 19 que convierte el alma. La razón de por qué no vemos convertidos en nuestras iglesias es porque no están escuchando, leyendo, meditando, memorizando la palabra de Dios. Algunos cristianos nada más la leen cuando vienen a la iglesia. Y se ve que nada más la leen cuando vienen a la iglesia, porque cuando vienen a la iglesia y se van de la iglesia, se les olvida en la iglesia. ¿Cómo me molesta a mí que me llamen diciendo, pastor, ahí le encargo mi Biblia, se me olvidó en la iglesia? ¿Cómo me molesta? Y ya saben los hermanos que si pierden una iglesia, olvidan una Biblia en la iglesia, jamás se les regresa. Primero, no somos cuidadores de Biblias. Y segundo, si no le importa a usted su Biblia, le decimos, se la vamos a regalar a una persona que si quiere una Biblia. Así es que no esté llamando, porque algunos hasta reclamaban, ay, qué clase de cristianos son. Se roban las Biblias. No nos las robamos. Si a usted no le importa su Biblia, hay mucha gente que sí le importa una Biblia y se la vamos a regalar. Pastor, por favor, pregunte si alguien encontró mi Biblia. No, ni damos ese tipo de anuncios en nuestra iglesia. No lo hacemos. Y la secretaria sabe, si alguien le entrega una Biblia a ella que alguien encontró por ahí, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque, hermano, si no nos importa la palabra de Dios, si no nos interesa la palabra de Dios, miren mi Biblia, ya necesito que me regalen otra. Está viejita. La primera Biblia que yo tuve, ahí la tengo en mi oficina. Pero yo veo tantos cristianos tan descuidados con la palabra de Dios, ¿verdad? Tantos cristianos. Así no era nuestro Señor. En los negocios de mi Padre, le dijo a María, me es necesario estar. ¿Cuáles son sus prioridades? Mire lo que sigue diciendo, vuelva a Lucas capítulo 2. Dice, versículo número 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y mire lo que dice el versículo número 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él crecía en sabiduría, él se metía en este libro, él estaba aprendiendo, él sabía que venía la tentación. Usted conoce la historia, a la edad de 30 años él ayunó 40 días y 40 noches y luego dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo enfrentó la tentación nuestro Señor? Diciéndole a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Él conocía la palabra de Dios, él sabía lo que la palabra de Dios decía. Y Satanás también conoce la palabra de Dios. Y qué vergüenza que muchas veces Satanás conoce mejor la Biblia que algunos cristianos. ¿Cuál es su prioridad? ¿Lee la Biblia? ¿Estudia la Biblia? El Señor nos ha ordenado escudriñad las Escrituras. Escudriñalas, no nada más la leas, estúdiala. La palabra escudriñar quiere decir buscar minuciosamente. Y eso era lo que hacía nuestro Señor. Por eso es que dice la Biblia que Él crecía en sabiduría. ¿Cómo necesitamos crecer en sabiduría? Él sabía lo que venía más adelante y esa es la razón de por qué él estaba empapándose de la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 17, cuando Moisés está dando las instrucciones al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que le encargó esto al rey que habría de reinar sobre Israel. Deuteronomio capítulo 17, versículo número 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Lo que habría de guardar al rey, de no llenarse de orgullo, de no desviarse de los caminos del Señor, de tener la bendición de Dios, era este bendito libro. Pero exactamente igual que los cristianos del tiempo presente, el rey de Israel se olvidaba de la palabra de Dios. ¿Y cómo terminó el pueblo de Israel? Usted conoce la historia. ¿Cuál es su prioridad? Para Jesús, estudiar la Biblia, aprender la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Pero esa era la primera prioridad que él tenía. Mire la segunda. Vaya a el capítulo 4, versículo número 43. Y todo está íntimamente ligado. Si usted descuida la palabra de Dios, lo más seguro es que va a descuidar esta otra prioridad. Y yo estoy seguro que para muchos cristianos esto no es una prioridad. No lo es. No lo es porque se ve. La vida de un cristiano apático, negligente, descuidado, perezoso, orgulloso, demuestra claramente que no está en contacto con la palabra de Dios. Porque si usted está en contacto con la palabra de Dios, de verdad está escuchando la palabra de Dios, de verdad está recibiendo la palabra de Dios, está leyendo la palabra de Dios, está diciéndole al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra. ¿Cómo puede ser apático? ¿Cómo puede ser indiferente? ¿Cómo puede ser descuidado? ¿Cómo puede ser perezoso? ¿Cómo puede ser egoísta? No, la misma palabra de Dios es como un martillo, dice la Biblia, que quebranta nuestro corazón. Es como una espada de dos filos que penetra si en verdad estamos estudiando la Biblia. Pero la evidencia de que no estamos leyendo, ni estudiando, ni escuchando la palabra de Dios es la indiferencia, la apatía, la pereza, el egoísmo, la carnalidad, como hemos escuchado. Eso es lo que crece. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando nosotros empezamos a meternos en la palabra de Dios en serio, el resultado va a ser obvio. Inmediatamente se va a ver en la vida de ese cristiano que está en contacto con la palabra de Dios. ¿Cuánta gente deja de asistir a la iglesia y dice, pero yo sigo leyendo mi Biblia en mi casa y cree que me estoy chupando el dedo todavía? Yo sigo orando aquí en mi casa. Mentiroso. La razón de por qué no va a la iglesia es porque no está en contacto con la palabra de Dios. Por eso no le importa la iglesia, porque no le importa la palabra de Dios. Mire aquí en Lucas capítulo 4, versículo número 43. Aquí está hablando Jesús. Pero él les dijo, mire lo que les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Primera prioridad, conocer la palabra de Dios. Segunda prioridad, predicar el evangelio. Él no vino para otra cosa, y lo escuchábamos en los mensajes que predicaban nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios que era necesario, para él era necesario, así como es necesario tomar agua, así como es necesario bañarse, y espero que se bañe. Es necesario, así como es necesario comer, es necesario, una prioridad, algo que si no lo hago me muero. Así era para Jesús. No nada más estar en los negocios de su padre, leyendo, meditando la palabra de Dios, pero precisamente porque él conocía la palabra de Dios, entonces decía, tengo que ir a predicar, tengo que ir a hablarle a toda la gente de Cristo. Y dice la Biblia que Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas,
de Israel anunciando el evangelio. ¿Por qué lo hizo? Porque para él era una prioridad, era una necesidad. ¿Sabe por qué no lo hacemos nosotros? No lo hacemos. Porque no es una prioridad. Ay, pastor, yo creo que uno lo tiene que hacer si le nace. Porque yo creo que Dios no se agrada que yo vaya a hacerlo si no me nace de corazón. Yo no quiero ser hipócrita. Así dicen los hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué no gana almas? ¿Por qué no le habla a la gente de Cristo? Porque no es una prioridad para usted. No le importa, no le es una necesidad. Porque cuando es una necesidad, para eso vivimos, eso respiramos, en eso nos movemos. Y así era para Jesús. Mire ahí en Mateo capítulo número 9. Todo esto usted lo sabe. No le estoy predicando nada nuevo. Ya lo sabe. El problema es que no lo hemos entendido. No lo hemos captado en la forma en que debe de ser captado. Dice aquí en Mateo capítulo número 9, versículo número 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Cuando el cristiano entienda que debe de ser una prioridad y le sea una necesidad, este mundo va a ver un avivamiento, este mundo va a escuchar el evangelio. Y como oíamos hace un momento, hermano, nuestra obligación no es que forzosamente se conviertan a Cristo. Yo no sé a cuántos cientos y miles de personas les he hablado y no toda la gente acepta a Cristo, pero mi trabajo no es que acepten a Cristo, mi trabajo es comunicarle el evangelio. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Mire, ni siquiera regalarle un folleto a una persona. Léelo, por favor. Léelo. No tenemos tiempo. Ay, pastor, es que me da vergüenza. Es que me da pena. Es que yo no sé cómo hablar. Es que no sé qué decir. ¿Sabe por qué hablamos de esa manera? Porque no es una prioridad. Para Jesús era una necesidad. Él dijo, me es necesario. Me es necesario. Y él no nada más lo decía con sus palabras, lo demostraba con sus hechos. Y repito, yo sé que usted lo sabe. Usted lo sabe, hermano. Ahora nada más hágalo una prioridad en su vida, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de vivir. Hágalo un hábito. Todos los días come, ¿verdad? ¿Sí come todos los días? Si no comiera todos los días, ya no estaría aquí. Le estaría predicando a puros fantasmas o a puras momias. ¿Por qué come? Ay, pastor, pues necesito comer. Si no me muero. Exactamente así debería de ser esto. Exactamente así. Así era para Jesús. Mira allí en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Dice aquí, versículo número 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y mire lo que dice, versículo 4, y le era, ¿qué cosa? ¿Por qué le era necesario? Porque para él era una prioridad. Cada día de su vida, él se levantaba pensando, tengo que hablarle, tengo que hablarle, tengo que hablarle, tengo que hablarle, y no se murió de hambre. Ay, pastor, es que si no trabajo me voy a morir de hambre. ¿Se murieron los primeros cristianos de hambre? ¿Los discípulos se murieron de hambre? Pero ve qué mal enfocados estamos.
Muy mal enfocados. Nuestra prioridad es tener casa, tener dinero, tener carros, tener comodidades, tener placeres, tener entretenimiento. Esas son nuestras prioridades. Y entre más grande sea, mejor. ¿Y esto? Un día vamos a llegar a la presencia de Dios, hermanos. Y no estoy diciendo que sea pecado que usted tenga casa. No le estoy diciendo que sea pecado tener carro. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que Dios sabe que necesitamos para vivir, lo vamos a tener para vivir. Pero el problema es que, como dije, no estamos enfocados. Un día cuando lleguemos a la presencia del Señor nos vamos a dar cuenta de qué tan vano es todo lo que quisimos tener aquí en este planeta. ¿De qué nos va a servir tener la casa? ¿De qué nos va a servir tener el carro? A lo mejor tenemos, sí, mucho dinero, pero ¿de qué nos va a servir? En la eternidad nos vamos a dar cuenta y nos vamos a sentir tan miserables porque en lo que deberíamos de estar ocupados no estuvimos. En lo que deberíamos de estar trabajando, sirviendo, haciendo, no lo hicimos. Sí es cierto que vivimos en un mundo 100% materialista. Y qué tragedia que ese materialismo se ha metido en la mente y en el corazón de los cristianos. Esa es la razón de por qué para dar para la obra de Dios se nos hace un sacrificio. Hay algunos hermanitos que cuando se va a recoger una ofrenda, especialmente cuando es una ofrenda especial, parece que le están sacando la muela del juicio. Hace gestos y grita y patalea. Porque no es una prioridad para nosotros que la gente escuche el evangelio. Mire esos primeros cristianos que con qué gusto daban todo lo que tenían, dice la Biblia. Entregaban todo para que la obra de Dios siguiera adelante. Otros, esa era su mentalidad. Otros, todo el mundo necesita escuchar el evangelio. Es una necesidad para usted. Primera prioridad, aprender de la palabra de Dios. Segunda prioridad, comunicar el evangelio. Lo hizo. Él vivió bajo estos principios. Él sabía que a eso había venido. Mire la tercera prioridad que tenía nuestro Señor. Vaya a Lucas capítulo 9. Y como dije, usted puede estudiar la Biblia y encontrar muchas prioridades que tenía nuestro Señor. El orar. Él oraba. Él oraba. Mire lo que dice allí en Lucas capítulo 9, versículo número 22. Y diciendo, ¿cuáles son las palabras que siguen? Es necesario. Fíjese, y Él lo está diciendo, no lo está diciendo otra persona, Él lo está diciendo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En la mente de nuestro Señor, desde que nació, estaba la cruz del Calvario. Por eso es que Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que el Hijo del Hombre sufra, que el Hijo del Hombre muera. Es necesario. Y Él lo mencionó tantas veces. Mire allí en Mateo capítulo número 16, donde está hablando con Pedro. Mateo capítulo número 16, versículo número 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo número 22. Aquí están un montón de cristianos. Dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose,
dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuál era la prioridad de nuestro Señor? Ir a la cruz de Calvario. Y Pedro ahí tratando de ser muy condescendiente, muy compasivo: Señor, no permitas que esto te suceda. Señor, no, ¿cómo te va a suceder eso? ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Qué tremendo si nosotros tuviéramos esta prioridad. Morir cada día de nuestra vida. ¿No es eso lo que nos manda el Señor? Vuelva a Lucas capítulo número 9, ahí donde leíamos que el Señor dijo: me es necesario, dice Lucas capítulo número 9, versículo 22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Versículo número 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué tremendo sería si este grupo de cristianos todos los días, como el Señor lo ordena, en verdad viniéramos de rodillas delante del Señor y le dijéramos: Señor, aquí estoy, yo no quiero vivir mi vida, yo quiero morir, Señor, yo quiero vivir tu vida. ¿Le pesaría salir a ganar almas? ¿Le dolería para dar a la obra de Dios? ¿Seríamos egoístas, como escuchamos hace un momento, si estamos muertos? ¿Por qué no tenemos esas prioridades? Precisamente por esto. Leemos la Biblia de mala gana. Leemos la Biblia como si fuera algo sin sentido, sin chiste. ¿Salimos a ganar almas? Si es que acaso lo hacemos, cuando se nos pegue la gana, porque no estamos muriendo cada día. El Señor habló de esto tantas y tantas veces. Mira ahí en Juan capítulo número 12, pero no lo hemos entendido. Y si lo hemos entendido, no lo hemos hecho una prioridad en nuestras vidas. Juan capítulo número 12, versículo número 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El grano de trigo, si no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso es que el Señor dijo: yo tengo que ir a la cruz de Calvario, yo tengo que morir. Y si es cierto que voy a padecer, y si es cierto que voy a sufrir, pero yo para eso he venido, para eso he nacido. Voy a morir y quiero morir, y estoy de acuerdo en morir. Nadie me quita mi vida, dijo él. Yo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. ¿Cuándo fue la última vez que usted honestamente le dijo al Señor: Señor, aquí estoy, quiero morir a mí mismo, quiero morir a mis sueños, quiero morir a mis ambiciones, quiero morir a mis placeres, a mis apetitos? Señor, quiero hacer exactamente tu voluntad. ¿Cómo vamos a ir a otros? Si, como escuchábamos en el primer mensaje del pastor Víctor Álvarez, somos egoístas. Eso es lo que se interpone entre nosotros y otros, nosotros mismos. Para ir a otros, para ayudar a otros, para servir a otros, para vivir por otros, tiene que morir. Tiene que morir. No se puede de otra manera. Aquí está el Señor como nuestro ejemplo. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Otras conferencias? ¿Otra serie de predicaciones? Y vamos a salir exactamente igual. Yo creo que sería bueno que desde hoy le dijéramos al Señor: Señor,
Yo no quiero seguir viviendo igual. Esa misma rutina. Ser un cristiano religioso. Nada más venir por cumplir. Y salir y todo ser exactamente igual. Señor, yo quiero apropiarme de esto que tú me has enseñado. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Inclinen su rostro. Nadie esté viendo, por favor. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Hemos escuchado tantas predicaciones hablando básicamente de lo mismo. Señor, toca nuestro corazón. Muévenos a tomar decisiones. Que en verdad sigamos tu ejemplo. Nos interesemos en otros. No podremos hacerlo si no seguimos el patrón que tú nos has dejado. Bendice esta invitación, la dejo en tus manos, así como estamos, nadie viendo. ¿Cuántos cristianos dirán honestamente, pastor, sí es cierto, yo no tengo estas prioridades en mi vida? Yo sé que debo de leer la Biblia, yo sé que debo de ganar almas, yo sé que debo de morir a mí mismo, pero no son prioridades en mi vida. Ore por mí, pastor, yo lo he entendido. El Señor me ha hablado esta noche. Levante su mano, levántela, levántela, levántela. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muchísimas manos, pueden bajar sus manos. Déjeme hacer otra pregunta. Quizás haya alguien aquí en esta noche que diga, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios. Pero quisiera tener esa seguridad. Si Cristo murió para salvarme, yo quiero tener esa seguridad. Ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien que diga eso? Levante la mano, levántela. No la baje hasta que alguien se acerque a usted, por favor. Gracias a Dios. Ahí hay otra mano. Alguien más, alguien más. Manténgala en alto, por favor. No la baje. Si un ganador de almas nos ayuda ahí. ¿Alguien más? No le estamos invitando a cambiar de religión. No le estamos invitando a cambiar de iglesia. Le estamos preguntando a dónde va a ir usted cuando llegue el momento de su muerte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Todos los que están ahí en su lugar, por favor, de pie. Todos de pie. Voy a dejar el tiempo al pastor. Dentro de 7 mensajes encuentro muy difícil pensar que su corazón no fue tocado por ninguno. Yo le voy a invitar, deje su asiento. Muchos hermanos ya están aquí enfrente. Deje su asiento, venga aquí enfrente y dígale al Señor lo que usted tiene que decirle. Venga, venga, venga. Es imposible que otros sean nuestra prioridad, porque el yo, mis intereses, mis deseos, mis planes, mi comodidad, mi tiempo, mi dinero, el egoísmo, el yo. Padre mío, ¿qué ejemplo nos has dado? ¿Qué vergüenza deberías de darnos? Y como hemos escuchado, el problema es que no hemos estado con Jesús. No lo hemos estado siguiendo.
imitando. Perdónanos, Señor. Desde hoy, vacíanos del yo. Vacíanos de nosotros mismos. Y Padre Santo, que sigamos tus pisadas y sigamos tu ejemplo. Gracias por todo lo que hemos escuchado. Gracias por contestar oración. Gracias por hablarnos. Que nos vayamos de aquí diferente, decididos, determinados. Señor, glorifícate en nuestras vidas mientras nosotros vamos en busca de hacer todo lo que esté en nuestra capacidad, cambiando nuestras prioridades, admitiendo que las tenemos mal, para que otros vengan a conocer el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios a otros, al mundo. Bendice tu palabra. Da fruto a tu palabra. En el nombre de Jesús.